Impuestos y deuda pública. ¿Cuánto hay que pagar? Bueno, vamos a ver un par de comentarios que nos hace Nanda Ain, ¿no? A ver, los impuestos parecen ser otro arma que utilizan unos y otros para etiquetar. Sí, porque es una referencia de las que se utiliza habitualmente para supuestamente diferenciar izquierda, derecha, centro dentro del partido único, ¿no? Bien, si estás a favor o en contra de impuestos, eres más rojo o más patriota. Bueno, en fin, yo pienso que nuestros impuestos son abusivos y se han convertido en otra forma de esclavizar, lo cual no quiere decir que no sean necesarios para mantener lo público y que lo público fuerte sea en sí mismo un pilar de libertad para el pueblo. Bueno, yo pienso que se enmascaran muchas cosas en esa defensa a ultranza del pago de impuestos. ¿Por qué no les preocupa optimizar en qué se gastan esos impuestos? ¿Por qué no ponen en la cima de las preocupaciones revertir esa deuda pública creciente que nos hace más esclavos y hará más esclavos a los que vienen? Entonces, bueno, vamos a ver, no sé si podíais leer, pero bueno. Entonces, impuestos woke, dicen. Bueno, por cierto, la inflación es la forma de impuesto más injusta socialmente. No es verdad que una grandísima parte de los impuestos van a parar al pago de los intereses de la deuda, pero eso no se dice y manipulan con que va para carreteras y sanidad. Pues un partido no puede ser defensor del pueblo mientras no sea capaz de enfrentarse a reducir esa deuda y el resto es bla bla bla. Bueno, a ver, vamos a dar algunos conceptos, nada más. Evidentemente son temas muy importantes y muchos temas, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Pienso que nuestros impuestos son abusivos. Bueno, luego tú lo dices de alguna forma, porque los impuestos son o no son abusivos en el sentido que son excesivos, ¿no? Son excesivos o no dependiendo de lo que se haga con ellos. Entonces hay que mirar siempre al gasto público. Como tú dices, lo que hay que hacer siempre es optimizar el gasto público, esto es cierto, al máximo, optimizar al máximo el gasto público para que esté bien gestionado, ¿no? Bien, entonces la cuestión es si con menos impuestos se podrían hacer las mismas cosas, quizás optimizando. Bueno, puede ser. Puede ser porque opciones de optimización, claro, hay en todos los presupuestos públicos. Entonces dices, bueno, efectivamente lo que hay que poner el foco es en la optimización. Si de esa optimización resulta que se consiguen unos determinados ahorros, pues esos ahorros pueden repercutir en principio en menos impuestos. Conceptualmente estoy de acuerdo en eso. Bien. Son abusivos y se han convertido en otra forma de esclavizar, lo cual no quiere decir que no sean necesarios para mantener lo público y que lo público fuerte sea en sí mismo un pilar de libertad para el pueblo. Bien, bueno, esta situación ya llevando el tema a números, ya sabes que cambia de país a país. Por lo que me dices, la terminología que utilizas, pienso que estás hablando de España. Bueno, España tiene impuestos relativamente altos, más altos que otros países, más bajos que, por ejemplo, que los países nórdicos. Bueno, entonces tampoco es que sean cifras desproporcionadas de acuerdo con el entorno. Por ejemplo, sí es cierto, hablas de lo público, que tradicionalmente, bueno, sigue siendo así, países que tienen sectores públicos empresariales muy fuertes, tienen impuestos bajos porque en buena parte el gasto público se financia a través de las empresas públicas. Y esto era así durante la posguerra. En muchos países el gasto público se financiaba por esa vía y en muy buena parte, y por eso los impuestos podían ser muy bajos. Claro, en los 80 o en los 90, ¿qué ocurre con las privatizaciones masivas? Esas fuentes de ingresos para el presupuesto público desaparece y entonces necesariamente hay que incrementar sustancialmente los impuestos. En algunos casos también hay mayores coberturas en algunos de prestaciones, ¿no? Hay subida de gasto, pero claro, fundamentalmente es la desaparición de esos ingresos que venían del sector público, ¿no? También eso sucede ahora, por ejemplo, en países emergentes con sectores públicos fuertes.
no necesitan cargas impositivas tan altas como las que tenemos nosotros, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Por qué no les preocupa optimizar? Bueno, yo ahí sí estoy de acuerdo. Esa optimización del gasto público debería ser un esfuerzo continuo de todo tipo de gobiernos, ¿no? Bien, ahora, optimización no quiere decir necesariamente reducción a toda costa, ¿eh? Porque eso, oye, ya sabemos que no tiene por qué ser así. Hay gasto público que tiene que seguir siendo gasto público y, por supuesto, hombre, si reducimos por reducir, pues podemos conseguir quizás menos impuestos, pero estamos perdiendo una función, dejamos de realizar una función que pues de interés social o de interés económico, ¿no? Bien, ¿por qué no ponen en la cima de las preocupaciones revertir esa deuda pública creciente que nos hace más esclavos? La inflación es la forma de impuesto más injusta socialmente. Bueno, voy a dejarlo de la inflación porque empiezas a hablar de la deuda pública y luego sigues hablando de la deuda pública, ¿no? Una grandísima parte de los impuestos van a parar al pago de los intereses de la deuda. Bueno, una parte importante, pero vamos a situar eso también en su contexto, ¿no? A ver, si podéis ver esta gráfica del periódico El Mundo, esto nos dice que ahora él está advirtiendo que continuando el déficit como está en este momento, pues los intereses de la deuda podrían llegar hasta el 4% del PIB, mientras que ahora está en un 3%. Perdón, no llega al 3%, entre el 2 y el 3%, dependiendo de la fecha en que nos situemos. Bueno, entonces ya veis que no es tanto. Entonces el 3% sobre el PIB no es más que eso. Es importante, pero no es una cifra disparatada, o no es que los impuestos en general se destinen a la deuda pública, a pagar los intereses de la deuda pública, ni nada por el estilo. Bien. Vamos a ver. Un partido no puede ser defensor del pueblo mientras no sea capaz de enfrentarse a reducir esa deuda. Bien, sí es cierto que la deuda es una carga enorme en el conjunto de Occidente. Pero para situar ese tema, no es solo la deuda pública, sino la deuda privada. Yo diría fundamentalmente la deuda privada. ¿Por qué? Porque en realidad es la deuda privada la que ha ido acumulándose durante décadas, de alguna forma, para corregir o mantener un sistema económico que no funcionaba. El modelo neoliberal, desde los años 80-90, pues no está funcionando bien, y para compensar esto se va acumulando deuda privada fundamentalmente. De tal forma que en la crisis financiera del año 2008, cuando estalla esa crisis, estalla fundamentalmente por la deuda privada, no por la deuda pública. La deuda pública empieza a acumularse entonces, la deuda bastante reducida, moderada en todos los países, se empieza a acumular entonces. ¿Por qué? Pues porque se ve que la deuda privada ya no se puede acumular más y entonces se mantiene la economía incrementando deuda pública. Esto es el efecto fundamental. Y a partir de la crisis financiera, lo que se ha hecho es sustituir esa deuda privada por deuda pública, pero el monto total de la deuda es enorme. Según cómo se calcule, pues puede ser un 300% sobre PIB, 250, 300, 350, según cómo se calcule. Pero normalmente los expertos coinciden en que la deuda pública y privada no debería superar un 100, un 150% sobre el PIB, ¿no? Y entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que no la deuda pública, sino la deuda en general es un problema estructural de Occidente y que ahora hay que rehacerlo, hay que resolverlo en algún momento, ¿no? Lo que ocurre es que esto tiene que estar relacionado
con el diseño de un nuevo modelo económico que no necesite estar soportándose en un constante incremento de la deuda. Bien, la deuda no es que sea mala en sí misma. Pues claro, la deuda depende para qué se utilice. Puede utilizarse para finalidades necesarias, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho que, claro, no es la deuda, si se destina a inversión, pues luego al final los resultados o la riqueza generada por esa inversión pues va a compensar los intereses que tengamos que pagar por esa deuda. Pero claro, es distinto si se destina solo a consumo o a gasto. Si es un consumo o gasto imprescindible, pues bueno, igual es necesario, pero siempre va a ser una carga cara al futuro. Bien, entonces, de cualquier forma, sí está claro que la deuda en el conjunto de Occidente es excesiva y que esto es uno de los temas que la clase política europea debería haber puesto sobre la mesa hace mucho tiempo. Los grandes temas se han esquivado sistemáticamente en los últimos 30-40 años. Ya sabéis lo que nosotros hemos hecho. No ha ido bien en Europa desde el Tratado de Maastricht, desde el año 92, desde el final de la Guerra Fría. Nos hemos metido en una dinámica en la que los grandes problemas se han ocultado y el de la deuda es uno de ellos. El de la falta de inversión es otro. Y el hundimiento demográfico. Claro, son problemas que van a más porque no se hace nada con ellos. Se ocultan y se ocultan. Y nos dedicamos a temas de tercero, cuarto, quinto nivel, cuando no, nuestros propios responsables políticos nos inventan problemas que no existen. Bien, pero bueno, en ese concepto sí, evidentemente estoy de acuerdo, ¿no? Bien, pues hay por supuesto mucho que hablar alrededor de todo esto, pero si os parece, pues por hoy en este vídeo lo vamos a dejar aquí, simplemente apuntar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, no os olvidéis de dar la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejaros preguntas o comentarios. Y un saludo.